Ahí está, perfecto. Bien. ¿Se ve bien la presentación? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Una vez más, un gusto compartir con ustedes. Bien. Bien, el encuentro pasado, básicamente, en líneas generales, quedamos en el armado del flujo de fondos y en la evaluación, ¿no es cierto?, de esos flujos. Ahora, lo que vamos a ver es el tema de análisis de sensibilidad, ¿bien?, riesgo y simulación. Bien. A ver, hay un ruido ahí. A ver. Miguel, por favor, si puedes silenciar un segundito tu micrófono. Eso, gracias. Ahí está. Bien, entonces, como le decía, vamos a ver lo que es análisis de sensibilidad, lo que es riesgo y lo que es simulación. Bien. Bien, empezamos. Básicamente lo vamos a ir, digamos, combinando con ejemplos. Bien. Lo que es el análisis de sensibilidad, tenemos básicamente dos modelos, el unidimensional y el multidimensional. El unidimensional básicamente va a trabajar lógicamente con una variable y vamos a preguntar, bueno, ¿cuál es el límite que podemos llevar esa variable para el cual nos haga el van igual a cero? ¿Qué significa el van igual a cero? Recuerden que teóricamente el van igual a cero es donde el inversor está indiferente, ¿no es cierto?, entre llevar a cabo el proyecto o no. Bien, por eso lo llevamos a esa variable de interés al límite. Y el multidimensional, bueno, nos va a permitir analizar qué pasa con el van cuando cambiamos o sensibilizamos más de una variable. Bien. Entonces, al respecto, ahora vamos a trabajar, ¿sí?, con... les voy a compartir ahora lo que es, cierto que me olvido que tengo que compartir en la pantalla. Bien, un segundito. Les voy a compartir un Excel que vamos a ir trabajando. Bien. El Excel, básicamente, el mismo que trabajamos para la fotocopiadora, bien, lo reformulé un poco para simplificar los flujos de fondos, y para que básicamente no nos perdamos tanto en los valores, sino más bien prestemos atención a la metodología. Bien, por eso le hice algunas modificaciones. Bien. Básicamente, bueno, teníamos que las cantidades, si bien en el ejemplo original iban creciendo, yo supuse cantidades fijas, puse precio directamente, un precio de 2.50, bien, puse un costo variable, bien, y armé esta especie de flujo de fondos. Lógicamente, no me quiero contradecir con lo que vimos en el encuentro pasado, no respete ese formato, pero lo hice por simplificación, bien. Entonces, el análisis unidimensional nos va a interesar qué pasa con determinada variable, bien. Ustedes recuerdan que monto, ya sea ventas, ya sea costos, monto, quienes venimos del área contable, básicamente sabemos que se componen de dos variables, precio y cantidad, ¿no es cierto? Bien, nos podemos concentrar en el precio o en el costo, en la cantidad puede ser, o en ambas, ¿no es cierto? Bien, en este caso, por tomar una variable, voy a suponer el precio. Me interesa saber qué pasa con el precio del bien, ¿bien? Entonces, en este caso lo que voy a hacer, teniendo el flujo de fondos, habiendo calculado el VAN, la TIR, ¿bien? Ahí tengo la tasa del costo de capital, ¿bien? Lo importante, sí, antes de empezar a hacer el análisis de sensibilidad, que todas estas variables o las variables que yo vaya a trabajar estén vinculadas al flujo de fondos, ¿no es cierto? Y que estos flujos que tenemos al final sean el resultado, ¿no es cierto?, de todo lo anterior. Pero cuando digo resultado no es ponerlo manualmente, sino que la celda esté vinculada. Fíjense, esta, por ejemplo, dice suma, entonces está vinculada con todas las anteriores, ¿bien? Por ejemplo, habíamos visto que el ingreso por venta era precio por cantidad. Entonces, cada celda que representa el ingreso está vinculada a la celda precio y a la celda cantidad. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y lógicamente el VAN estaba vinculado a lo que era este flujo, que este flujo, como dijimos recién, estaba relacionado con las celdas anteriores. Bien, habiendo aclarado eso, lo que puedo hacer, Silvia, yo no estoy viendo la pantalla, cualquier cosa, si hay alguna duda o me la transmitís, por favor. Sí, sí, tranquilo.
Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es voy a agregar una celda pivot, un 1. ¿Por qué un 1? Porque después, para mejor interpretación, le voy a dar, lo voy a transformar en porcentaje. Lógicamente, eso va a representar el 100%. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la variable que a mí me interesa sensibilizar? En este caso voy a tomar el precio. Entonces, lo que tengo que hacer es vincular esta celda donde está el precio, la transformo en fórmula, ¿bien? Vincularla es, en este caso, multiplicarla por esta celda que le denomino pivot. Al estar al 100% o al estar, digamos, tener un valor igual a 1, lógicamente no va a cambiar el valor. Pero ¿qué pasa? Ya relaciono esta celda con esta. Y como sé que esta celda está relacionada con todo el flujo de fondos, lógicamente que al cambiar esta celda me va a modificar el flujo de fondos. Esa es la intención. ¿Bien? Una vez que hice ese pequeño paso, lo que tengo que hacer es posicionarme sobre la celda del BAN. Y entonces me voy a la solapa datos y pido análisis de hipótesis. Dentro de esta alternativa análisis de hipótesis tengo la posibilidad de buscar un objetivo. ¿Bien? Al haberme posicionado yo sobre la celda que calculé el BAN, ya me define qué celda automáticamente es la que yo quiero buscarle el objetivo. Lógicamente es esta celda donde tengo el valor del BAN. Bien, ¿con qué valor? Dijimos que el extremo era que tenía que llegar igual a 0, donde al inversor lo dejábamos indiferente. Bien, entonces le pido el valor a 0. Y ahí viene, ¿qué celda voy a cambiar? Y para eso puse esta celda pivot. Bien, entonces pido aceptar. Automáticamente, en ese proceso iterativo que hace Excel, ¿bien? Me generó todas las alternativas con la variable precio solamente, recuerden que es unidimensional, para el cual me da el BAN igual a 0, ¿bien? Entonces, fíjense, ¿por qué le agrego esta celda? La podría haber hecho directamente con el precio, pero teníamos un precio de 2.50 y pasó a 176. Bien, a nivel numérico queda clara la diferencia. Pero de esta manera, con esta celda pivot, también me permite analizar el porcentaje. Si analizamos, habíamos partido con esta celda igual a 100%. Ahora tiene 70%. ¿Qué significa? Que según estos datos que nosotros estuvimos analizando en este proyecto y dada esta estructura de flujo de fondos, bien, el precio que yo estuve evaluando puede caer hasta un 30%, recuerda que estábamos en 100, ahora pasamos a 70, ¿bien? Y lógicamente el proyecto seguir siendo rentable, ¿bien? Es decir, que lo llevé hasta el extremo, donde el BAN es igual a 0, el proyecto sigue siendo rentable. ¿Por qué? Desde el punto de vista teórico, me compensa todos los costos, me cubre la inversión inicial y encima me rinde la misma rentabilidad que esa alternativa que dejé de lado. Es decir, me paga este 12% que era el costo de capital. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Necesitan Sí, que vuelva a reiterar sí. algún paso? Sí. Yo te agradecería si podés repetir, porque no vi el... Nada, vi que entrabas ahí a la hipótesis, pero después no vi exactamente cómo hacías el cálculo y cómo te lo devuelve. O sea, entendí Bárbaro, lo que perfecto. explicaste, pero no vi la funcionalidad en el Excel, ¿eh? Vamos, perfecto. ¿Tengo dudas? Vuelvo todo a 100. Bien, volvemos al punto inicial. ¿Estamos? Ya esta celda está vinculada con esta, eso no cambió. Entonces, me posiciono sobre el BAN, análisis de hipótesis, y me da tres opciones. Administrador de escenarios, buscar objetivos o tabla de datos. Nosotros vamos a trabajar con buscar objetivos. ¿Bien? Definir la celda que quiero lograr el objetivo. En este caso es esta que tengo acá del BAN. ¿Con qué valor quiero o qué objetivo quiero lograr? Que esa celda sea igual a 0. Jorge, Sí, perdón. Me parece que a vos te aparece alguna ventanita o algo donde estás eligiendo eso. tenés razón. Vos sabés que eso pasa. Eso a veces Compartís la Excel lo pasa ventana y lo que en tenés, la lo que te viene por presentación. encima no lo Claro, comparte. totalmente. Me hiciste acordar que a veces sucede eso. Bien, ahora vamos de nuevo y voy a compartir toda mi pantalla. Bien, ahí va a estar mejor. Lógicamente, durante un rato se van a ver ustedes. Ahí pueden ver mi pantalla. Y ahí está, Jorge. Y sí se ve. Perfecto, ahí vamos. Ahí se ve el Excel, ¿no es cierto? Bien, entonces voy, análisis de hipótesis, buscar objetivo,
Ahí aparece este cuadro de diálogo, ¿lo ven ahora? Sí, ahora sí se ve el cuadro de diálogo, ahora sí aparece. Perfecto. Definir celda, dijimos dónde estaba el van, con el valor 0. ¿Y cuál era la celda que tiene que cambiar? Esta celda que yo utilicé como pivot. Bien, aprieto aceptar y no pongo cancelar porque si no obviamente me vuelve todo para atrás. Vuelvo a apretar aceptar. Bien, y ya me quedan esos valores que hablamos recién. ¿Ahora quedó más claro? Sí, ahora habiendo ese cuadradito donde Sí, iban los valores, sí, quedó sí, clarísimo. totalmente. Sé que a veces pasa eso, por eso vale tu aclaración. Vale tu aclaración, así que muchísimas gracias. Bien, seguimos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la variable costos. Bien, ¿dónde pongo la celda pivot? Donde yo quiera. Por ejemplo, lo voy a poner ahí. Bien, lo importante es que yo reconozca que va a ser la celda pivot. Bien, inicio. Bien, le pongo porcentaje para partir del 100%. Ahora lo que tengo que hacer es a esta celda, bien, esto lo estoy haciendo en una solapa aparte, por eso solamente la voy a vincular a esta variable. No tengo que sacar la vinculación de la otra variable como la vinculé anteriormente, me explico, porque estoy en una solapa aparte. La multiplico por esta celda pivot. ¿Bien? Entonces, lógicamente, todo me quedó vinculado a esta celda pivot. Nuevamente, vengo acá, datos, análisis de hipótesis. Esta celda es la que quiero conseguir el objetivo con el valor 0. Bien. Y la celda que va a cambiar es esta pivot que tengo acá arriba. Aprieto aceptar, nuevamente aceptar. Bien. Teníamos, no me acuerdo de cuánto era el costo, de 50, pasó a 124 numéricamente, pero en términos de porcentaje, si ustedes recuerdan, estamos en 100%, quiere decir que en este caso el costo variable se puede incrementar un 248%, perdón, un 148% es la diferencia, un 148%, y el proyecto sigue siendo rentable. Es decir, que si aumenta un 149%, ya el proyecto deja de ser rentable. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Está clarísimo. Bien. Ahora, Ahora, es el mismo ejemplo que el anterior, nada más que lo que cambiaste fue el... claro, O sea, el como es mismo ejercicio. unidimensional, cambié la variable sobre la cual hago foco, ¿no es cierto? O quiero sensibilizar. Sí. Está perfecto. Bien. Ahora vamos a un multivariable, ¿no es cierto? Bien. Nuevamente, esto que vemos acá del lado izquierdo ya es conocido, lo trabajamos recién. Lo único que hago ahora, nuevamente, todo tiene que estar vinculado, eso es fundamental. Bien. Entonces, lo que hago es disponer esta tabla. Bien. En esta esquinita de la tabla, ¿qué es lo que copio? El van, que está acá. Cuando digo copiarlo nuevamente, no es tipearlo manualmente, sino vincularlo con esa celda. ¿Bien? Acá le pido distintos valores que puede tener una de las variables que quiero sensibilizar, en este caso, el costo variable. ¿Bien? Y lo puse así a propósito para que fíjense que la diferencia de un valor con otro, o de, como quien diría, la amplitud del intervalo, no tiene por qué ser sí o sí regular, ¿bien? De 25 paso a 50, de 50 paso a 100 y de 100 paso a 200, ¿no es cierto? Bien. Y acá sí le puse un intervalo regular. ¿Para cuál variable? La variable precio. ¿Bien? Esta es la variable precio. ¿Bien? Entonces, con esto voy a ver distintos escenarios. Es decir, si el precio es 150, es decir, que en vez de decir 250 ahí, va a decir 150. Y si en vez de ser el costo variable 50 es 25, ahí me va a arrojar el van correspondiente. Dicho de otra manera, lo vamos a simular primero manualmente. Si yo ahí le pongo el valor 150 de precio y 25 de costo variable, acá el van me da 1286. Quiere decir que ahí me tendría que dar negativo en 1286. ¿Bien? Eso es lo que vamos a simular. Pero para hacerlo más dinámico es que utilizamos esta tabla. ¿Bien? Entonces, una vez que he, digamos, confeccionado esta tabla con los datos que a mí me interesen, bien, estos dos y las que están acá arriba, ¿no es cierto? Que en este caso el costo variable, ¿qué tengo que hacer? Pintar toda la tabla.
Bien. Una vez que la tengo pintada, nuevamente vengo a datos, análisis de hipótesis, y ahora pido la última opción, que es tabla de datos. Ahora Excel me pide que defina qué entiendo yo por las variables que están en esta fila, ¿bien? Que están de manera horizontal. Y esas variables para mí representan el costo variable. Por lo tanto, le digo a Excel, esta celda que vos tomás para darme este van que está acá abajo, para mí representan estas variables de acá arriba. Esa es la variable celda de entrada que denomina fila. Y la que yo utilizo como columna sería el precio. Entonces, le digo a Excel que esa variable está ubicada acá. ¿Bien? Y entonces, le doy a aceptar y lógicamente me da las distintas combinaciones, ¿bien? De van que puedo encontrar según los distintos escenarios que yo quiera probar. Por ejemplo, podemos probar cuando el precio es 300 y cuando el costo variable es 100, recuerden, tenemos que obtener un van de 112.614,45, ¿bien? Reitero, precio 300 y un costo variable de 100. Entonces, hacemos lo siguiente, precios 300 y un costo variable de 100. ¿Cuánto es? 112.614, que es el mismo valor que tenemos acá. Y así sucesivamente con todas las alternativas que uno quisiera probar. La ventaja de esto es que automáticamente el Excel, ¿no es cierto?, en ese proceso iterativo nos calcula todos esos valores. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que necesita que vuelva a reiterar? Bien. ¿Cómo? Perdón, yo sí tengo una duda, discúlpame, tengo una duda. No, por favor. Quería sacar el micrófono y estaba apretando tu pantalla. Cuando pusiste el van en la tabla, que yo justo estaba anotando, ¿el van en la tabla lo vinculaste como igual la celda o es un recálculo del van? Eso es lo que No, tiene que ser siempre vinculado, igual, porque si vos lo pones manual, la algo celda. no. Sí, mira, ya voy a tu pregunta. ¿Tu nombre es Frey? Porque figura Santiago. Frey. Sí, Santiago, bien, Santiago. Fíjate, Santiago, lo vinculé. Igual, perfecto, listo. Sí, no sabía si era igual o habías puesto van de nuevo y había hecho el recálculo. No, todo tiene que estar vinculado para que Excel interprete qué está tomando, ¿me explico? Listo, está perfecto. Gracias. Por favor. Bien, ahora continuamos con la presentación. Nuestro próximo tema es lo que es análisis de riesgo. Bien. Básicamente, tenemos tres situaciones posibles, ¿no es cierto? Tenemos certeza cuando el resultado de lo que uno está estimando es igual, digamos, de lo que va a suceder va a ser igual a lo que uno espera, ¿bien? En cambio, puede existir riesgo o puede existir incertidumbre. ¿Cuándo existe riesgo? Cuando se saben cuáles son los posibles eventos futuros. ¿Se puede dimensionar? ¿En qué sentido? En que se puede de alguna manera cuantificar cuáles son los posibles efectos. Y se conoce cuáles son las probabilidades de ocurrencia que pueden llegar a tener cada uno de esos eventos. ¿Quedó claro? Eso es lo que se reconoce como riesgo, ¿bien? Cuando decimos se conoce, obviamente que a veces en la realidad no es posible conocerlo perfectamente, pero de alguna manera uno podría decir, bueno, se presume, ¿bien? En cambio hay incertidumbre cuando se saben o no cuáles son los eventos futuros, puede o no conocerse la dimensión de los mismos, no se conoce con anticipación las probabilidades de ocurrencia. ¿Me explico? En ese caso, estamos hablando de incertidumbre. Ejemplo de esto puede ser el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Si uno hubiese hecho un proyecto antes del 2000, hubiese evaluado un proyecto antes del principio del 2020, y lógicamente los escenarios que proyectaba hubiesen sido distintos, pero lógicamente después de la pandemia, ese contexto de incertidumbre, esa cuestión, nos cambió algunos resultados, ¿no es cierto? Bien,
Esa es la gran diferencia entre riesgo e incertidumbre. ¿Bien? Entonces, recuerden que para analizar riesgo, sí o sí, de alguna manera, tenemos que estimar las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los eventos que uno presume hacia futuro. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Algo que necesitan que volvamos a repetir? Habiendo dicho todo esto, o resumido todo esto, ahora pasamos a ver el cálculo de riesgo en Excel. Bien. Se va cargando. Ahí está cargado. Todo este Excel después obviamente se lo vamos a compartir. Bien. Yo supongo distintos escenarios. ¿Bien? Que les llamo expansivo, bueno, normal, malo y recesivo. Los ordeno de mejor a peor, ¿no es cierto? Cada uno tiene su probabilidad de ocurrencia. ¿Bien? Y en cada uno de los escenarios, obviamente, yo estimé un van. Por ejemplo, en un escenario expansivo, bueno, supuse que el precio es mejor de lo que había estimado. ¿Bien? Mucho mejor de lo que había estimado. En un escenario bueno, el precio es un poco mejor de lo que había estimado. El escenario normal generalmente es el que uno trabajó de base, ¿no es cierto? Un escenario malo y un escenario recesivo. Y para cada uno obtuve los distintos van. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que necesita que vuelva a reiterar? Bien. Teniendo eso, ¿qué tengo que hacer? Calcular el riesgo. El riesgo en estadística, básicamente la definición de riesgo, ¿qué es? El diferimiento de lo esperado, que suceda algo distinto a lo que uno espera. Bien, en estadística eso lo conocemos como la varianza o la desviación estándar, ¿no es cierto? Bien, entonces yo lo que tengo que calcular es la varianza o la desviación estándar, es decir, cuánto se desvía algo en relación a lo esperado. En este caso, como los escenarios no tienen la misma probabilidad de ocurrencia, no puedo utilizar la función que me brinda Excel para calcular varianza o desviación estándar. ¿Bien? Entonces tengo que calcularla de una manera un poquito más trabajosa o laboriosa de alguna manera. ¿Bien? Antes de empezar a calcularla, primero debo corroborar que los escenarios que yo he planteado sean colectivamente exhaustivos, es decir, que abarquen todas las posibilidades. Por lo tanto, la suma de estas probabilidades debe dar 100 o, si hablamos numéricamente, debe dar 1. ¿Bien? Una vez que tengo que corroborar eso, obviamente acá abajo, no sé si lo logran ver, me dice que la suma es 100%. ¿Bien? Una vez que corroboré eso, empiezo a trabajar para calcular la varianza. ¿Bien? ¿Qué es lo que hago? Bueno, cada van por la probabilidad de su escenario correspondiente, ¿no es cierto? En este caso, 20.400 es 204.000 por el 10%. 54.300 sería 181.000 por el 30%. Y así sucesivamente. Una vez que tengo esos valores esperados, ¿no es cierto?, por su correspondiente probabilidad, lo sumo y lógicamente obtengo el valor, el van esperado, ¿bien?, de los distintos escenarios. ¿Me explico? La suma de los van esperados de los distintos escenarios. Esa sería la correcta interpretación. ¿Bien? Una vez que tengo el van esperado según los distintos escenarios, ¿qué tengo que hacer? A cada uno tengo que calcular sus desvíos, es decir, cuánto se desvía en relación a este van esperado. Quiere decir, para el primer caso serán 204.000 menos estos 143.650. Y lógicamente me da ese valor. Para el segundo, 181.000 menos este, y así sucesivamente. ¿Bien? Una vez que tengo los desvíos, ¿qué nos dice la estadística? Los tenemos que elevar al cuadrado, ¿me explico? ¿Por qué? Porque los desvíos al ser desvíos, pueden ser positivos o negativos. Entonces, para evitar ese negativo, los elevamos al cuadrado. ¿Bien? Una vez que los tengo elevados al cuadrado, a cada valor correspondiente lo elevé al cuadrado. Este al cuadrado me da esto, este al cuadrado me da esto, y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Qué es lo que hago? A cada uno de estos valores los multiplico por su correspondiente probabilidad. ¿Bien? Este por el 10%, este por el 30%, y así sucesivamente. La sumatoria de esos valores me da lo que se denomina la varianza. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa con la varianza estadísticamente?
es una variable que al estar expresada al cuadrado, no queda claro cuál es su interpretación. Entonces, el mejor indicador es la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Es la varianza, la raíz cuadrada de la varianza, o lo que es lo mismo, la varianza elevada a la 1 medio. Entonces, si yo a este valor lo elevo a la 1 medio o le tomo raíz cuadrada, me da la desviación estándar. 61.106 pesos en este caso, ¿bien? Ese valor, 68.106 pesos, lo que tiene de bueno o interesante, que está en la misma unidad de medida que la media, ¿bien? Quiere decir que en este caso el desvío puede ser 68.106 pesos con respecto a este valor, en más o en menos, ¿estamos? Bien. Una vez que yo analicé todo esto, sería interesante analizar qué función o cómo se comportan estos valores, qué función de distribución estadística tienen, ¿bien? Lo ideal sería trabajar con una función de probabilidad estadística normal, ¿bien? Está claro que estos valores, al ser en pesos o en valor monetario, automáticamente, o uno puede interpretar que son una variable continua, ¿bien? Una variable continua no necesariamente se comporta de manera normal. Tenemos comportamientos uniformes, tenemos comportamiento exponencial, ¿bien? Pero bueno, de alguna manera, si pudiésemos estimar que se comporta normal, para eso también hay, en estadística vemos pruebas de bondad de ajuste para ver si se comportan o no. Nuevamente, sería interesante corroborar eso. ¿Por qué? Porque casualmente la función normal, ¿bien? Y eso me acuerdo que no se lo mostré a Filmina, ya se lo voy a mostrar, se forma la famosa campana de Gauss. Y esa campana de Gauss tiene propiedades estadísticas muy importantes de análisis, ¿bien? Denme un segundito, ya se las muestro. Esto que les quería mostrar. Esta campana de Gauss, ¿bien? Bien, ya les voy a comentar esto. Fíjense, esto es lo que estoy hablando ahora, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el valor esperado. Si los valores esos que tenemos se comportan de manera normal, nosotros vamos a tener el valor esperado o lo que se denomina la media, ¿bien? Ahora bien, si se comporta normal, esta función tiene una propiedad que si a esta media le sumamos una desviación estándar o le restamos una desviación estándar, en todo ese intervalo que se forma, se van a concentrar aproximadamente el 68% de los casos probables. La otra propiedad, siguiendo en la misma línea, si a esta media le sumamos dos desviaciones estándar y le restamos dos desviaciones estándar, o dos veces la desviación estándar, en todo ese intervalo se van a concentrar aproximadamente el 95% de los casos probables. Y si le sumamos tres desviaciones estándar y le restamos tres desviaciones estándar, ¿bien? Se van a concentrar el 99% de los casos probables, ¿bien? Nosotros con la desviación estándar, ¿qué calculamos? El riesgo total, que tiene un activo, que tiene una inversión. Pero el riesgo total, eso es importante, se va a descomponer en dos tipos de riesgo. El riesgo sistemático o riesgo de mercado, es decir, aquel que va a afectar todo el mercado o de alguna manera a todos los proyectos. Por ejemplo, la inflación de la economía, la devaluación puede afectar a la mayoría de los proyectos, ¿bien? Y por otro lado tenemos el riesgo no sistemático o único, se denomina también, que se asocia específicamente con un proyecto, empresa o pequeño grupo de empresas, ¿bien? Por decir, bien, si yo estoy en un proyecto agropecuario, y bueno, el riesgo no sistemático puede ser cuestiones relacionadas con el clima, ¿no es cierto? Bien. Habiendo dicho todo esto, volvemos a nuestra presentación del Excel. Bien. Entonces, si suponemos que estos datos se comportan de manera normal, fíjense, yo a esta media le sumo una desviación estándar y obtengo este valor. Perdón, dos desviaciones estándar, disculpe, porque era el 95%. Si a esta media o a este valor esperado le sumo dos desviaciones estándar, obtengo este extremo derecho, como vimos recién. Si a esta media o este valor esperado le resto dos desviaciones estándar, obtengo este valor izquierdo. Por lo tanto,
en todo con un 95% de probabilidad, ¿no es cierto? Los valores se van a ubicar, o el 95%, mejor dicho, de los valores probables que pueden llegar a suceder según estos escenarios que hemos analizado, se van a ubicar entre 7.438 pesos y 279.862 pesos. ¿Bien? ¿Quedó clara la interpretación? Yo te juro que no quiero molestar, pero No, por favor, te entendí, no sé si a lo mejor para no molestar al resto sobre todo, pero yo entendí toda la explicación, digo, cómo fuiste con la cuenta, perfecto, pero cuando llegaste acá al final, me estoy olvidando de qué es lo que estábamos viendo, el riesgo de qué exactamente, o sea, porque tenés del de 5, un proyecto. no, de ya un proyecto. entiendo que, pero ¿de qué? De ocurrencia o sea, ¿qué es lo que varía entre el 5, esos 5, 15, 40, 30? ¿Qué es exactamente la probabilidad que estamos manejando las variaciones? Estos son escenarios. Estamos evaluando un proyecto, ¿me explico, Santiago? Estamos evaluando un proyecto en el cual puede enfrentarse a distintos escenarios. ¿No? Generalmente el escenario que se denomina normal es el que trabajamos habitualmente, el que trabajamos, por ejemplo, hasta la última actividad, ¿me explico? Bien, perdón, hasta la presentación pasada. ¿Recuerdan el encuentro pasado en la conferencia? Bien, trabajamos el caso de la fotocopiadora. Ese escenario generalmente se denomina normal. Ahora bien, a ese proyecto, según pueden aparecer distintos escenarios, ¿no es cierto? Cuestiones que te lo mejoren, un escenario expansivo o bueno, o cuestiones que te lo empeoren, un escenario malo o recesivo, ¿me explico? Entonces, en ese caso, tenemos un riesgo de que eso que suceda no sea igual a lo que uno espera. ¿Bien? ¿Quedó claro, Santiago? De que Entonces, eso varíe en un 10%, en un 30%, ¿así? no, ¿Eso esa es decís? la probabilidad de los escenarios. ¿Bien? De que se presente ese escenario. Vos de todas las posibilidades que tenés, recordás que vos estás haciendo un proyecto hacia futuro, ¿no es cierto? Vos estás evaluando algo hacia futuro. ¿Bien? Entonces, Está bien, en hay este un caso, 10% de probabilidades de que suceda un escenario expansivo. exactamente. ¿Bien? Ok. Hay un escenario bueno, tiene un 30% de suceder. No sabemos si va a suceder o no. El normal que analizamos de base tiene un 40% de probabilidad de ocurrencia. Un malo un 15% y un recesivo un 5%. ¿Bien? Si sucede el recesivo, te da un ban de menos 75.000 pesos. Si sucede el malo, te da un ban de 50.000. ¿Me explico? Y así sucesivamente. Y entonces por eso le analizamos ese riesgo, para ver cuáles son los posibles valores. Y por eso me concentraba recién que es importante conocer de alguna manera la función de distribución de estos posibles valores. ¿Mm? ¿Quedó claro, Santiago? No te voy a mentir, más o menos. Pero después lo voy a, Bueno, cuando esté grabada, lo vuelvo a ver y si tengo dudas, pregunto. ojo, te consulto porque está buena esta interacción. Porque, ojo, tu duda puede ser la duda de muchos, ¿me explico? Aparte va enriqueciendo la conferencia, para eso está este espacio, ¿no es cierto? Sí, ya sé, pero digo, no la quiero hacer larguísima porque no estoy terminando de captar el concepto completo. Entonces, Si querés, te hago un comentario que en una de esas... Sí, totalmente, Silvia. Dale. Lo importante siempre es tratar de identificar que nosotros en las condiciones de certeza, cuando hicimos el flujo de fondos, de hecho ustedes lo hicieron para el tercer trabajo práctico, digamos que tenían que entregar un proyecto con los cálculos del flujo de fondos, esos cálculos se hacen en condiciones de certeza, es decir, vos pensás que eso es lo que va a suceder. Mientras que en realidad en la práctica hay incertidumbre, entonces vos vas a pensar que podrían suceder otros escenarios. Supongamos que vos conozcas la probabilidad de que ocurran esos escenarios. Entonces, lo que tenés puesto ahí en la columna 2 es una probabilidad que alguien calculó, alguien identificó y pensó que eso podía suceder en esas proporciones. Que si vos te pones a ver la proporción de malo y recesivo, que suman 20%, o sea, 15 más 5 que tenés en esas dos, suman 20%, es menos probable que
de los escenarios bueno y expansivo. Fíjate que entre bueno y expansivo tenés 40. Quiere decir que la persona que estimó estas probabilidades estaba pensando en escenarios más vale optimistas, porque si el bueno y expansivo de 40% es mayor que el malo y recesivo del 20%, quiere decir que en principio estaba pensando en escenarios optimistas. ¿Está? De esos escenarios optimistas, pensó en un escenario bueno que podría ser el 30% de probabilidad de ocurrencia y un escenario expansivo con el 10% de probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Es tratar de identificar cuáles serían los resultados que obtendrías en cada uno de estos escenarios, es decir, que esos van esperados que tenés ahí, sería el van que ocurriría en cada uno de esos escenarios, y en definitiva, ver qué tanta variación hay entre el escenario normal y el resto de los escenarios en cuanto a probabilidades, digamos, teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia. Entonces, un poco todo ese es el contexto, digamos, que existe para tratar de interpretar estos resultados. ¿Ya? Bueno, ojalá se haya aclarado en vez de oscurecer. No, sí, está. Entre las 3 veces que pregunté sumó un montón, sí. Así que no, pero ya te digo, Santiago, bienvenido que pregunte, porque esa es la intención de este espacio, ¿no es cierto? Interactuar, ¿bien? De todas formas, quiero aclarar que en este espacio no se asusten. Estamos compartiendo herramientas para que ustedes se lleven para el día de mañana. Me explico, decir, bueno, por lo menos en alguna vez vimos un caso práctico, ¿no es cierto? Esa es la intención, por eso queremos ir con herramientas que vayan un poquito más allá, ¿no es cierto? Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Domingo. Sí, desde el punto de vista del proyecto en sí, Sí. esos valores que se encuentran al final de 7.438 y 279.862, ¿qué indican, qué representan hacia el proyecto? Bien, permíteme que vuelva un segundito a la filmina de la presentación. Bien. Sí, entiendo el concepto de la parte de la campana de Gauss y esa parte, pero desde el punto de vista de volcándolo al proyecto, ¿qué significaría? Que son todos, digamos, los distintos valores que puede llegar a asumir el VAN, ¿no es cierto? Eso te está diciendo, según estos escenarios. Como dijo recién Silvia, vos tenés, al principio cuando uno estudia esto, lo analiza en términos de de la certeza, entre comillas, ¿no es cierto? Bien, pero en la realidad sabemos que pueden haber sus cuestiones que difieren de la certeza. Bien. Por ejemplo, el riesgo de una devaluación, el riesgo de aumento del combustible para determinadas industrias, ¿me explico? Bien, entonces es por eso que vos analizás distintos escenarios. Eso es lo que te va a dar estos distintos valores. Trasladándolo a la campana de Gauss, ¿el valor medio cuál sería? ¿Lo estaríamos asociando en función del VAN o en función del costo del producto? Esa era mi pregunta. No, ahí va una cuestión importante, Domingo. Estamos bajo la campana de Gauss suponiendo que estos valores se comporten de manera normal, pueden ser uniformes, ¿me explico? Digo por qué, porque en la campana de Gauss nos imaginamos el valor medio, está claro, está el medio, valga la redundancia, ¿no es cierto? Pero eso es lo que va a acumular, según todos estos posibles valores, el 50% de los escenarios probables. Explico que si bien nosotros en este ejemplo, o cuando uno hace la evaluación, los simboliza en este caso en 5, pero fíjense, por ejemplo, ¿no es cierto? Tengo que volver, disculpen, al Excel, entre el escenario, por ejemplo, recién Silvia hablaba del recesivo y malo, ¿no es cierto? Pero el recesivo tiene un VAN de menos 75.000 y el malo de 50.000. Quiere decir que en ese intervalo hay posibles millones de escenarios que no lo hemos contemplado, ¿me explico? Y hay uno que queda en cero. Totalmente.
y no sabemos cuál es. Por eso, como son variables continuas, una variable continua es una variable que, digamos, que puede asumir cualquier valor dentro de los números reales, ¿no es cierto? Negativos, positivos, ¿bien? Entonces, lógicamente, todo es probable dentro de todo ese intervalo de datos. ¿Quedó claro? Eso representa Domingo. ¿Mm? O sea, mientras estemos en la probabilidad, dentro del espectro de la campana, si vas de malo para adelante, estarías bien porque siempre te daría un van positivo. Exactamente, ¿bien? ¿Estamos? Es más, de hecho, ese es el inconveniente que tienen las variables continuas, ¿no es cierto? Que pueden agarrar, digamos, pueden tomar cualquier valor dentro del número de los reales. En cambio, las variables discretas es más fácil de trabajar o de interpretar. Por ejemplo, cuando veamos simulación, les trae acaso, hago el paréntesis rápido, de un peaje. En un peaje, la cantidad de autos o vehículos que pasan es positiva, no pasan autos negativos. ¿Me explico? Pasa 1, pasa 2, pasan 5. Eso es más fácil de interpretar. Pero en cambio, variables que son continuas, por ahí, bueno, el resultado es difícil interpretarlo tan infinitésimamente, ¿no es cierto? No sé si quedó claro. Bien. Yo, perdón, Jorge, quería hacerte una consulta un poco más básica del tema es, ¿cómo obtengo los PK? O sea, yo suponete que tengo que predecir esto. Me encargan este trabajo. Bien, ¿Quién lo que pasa, quién me da los PK? bien, recordá, Esteban, que la técnica de evaluación de proyectos es multidisciplinaria, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces también uno consulta con expertos del área. Uno puede guiar, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, decir, bueno, nos pongamos en valor un proyecto de litio, por decir algo. Está bien, yo puedo guiarlos de cuál es la metodología, con Silvia nos ponemos, sí, cuál es la metodología, hacia dónde vamos a buscar la información, todas esas cuestiones. Pero, es más, la otra vez me comentaban cosas que literalmente desconocía. Dicen que las mineras de litio son una ciudad, literalmente, me explico, por todo lo que se genera ahí, ¿no es cierto? Toda la infraestructura que han hecho en torno a eso. Entonces, ¿qué digo? Obviamente que hay, si bien con Silvia, o bueno, voy a hablar en mi caso particular, conozco de las herramientas, pero desconozco totalmente el litio. Entonces, para mí es un mundo nuevo. Entonces, yo no puedo estar planteando estos PK. Tiene que haber alguien, un ingeniero que esté hace años, me diga, mira, generalmente los escenarios van entre esto y esto. Ok. ¿Alguna otra duda? Por eso, nuevamente, es importante esto de entender que la evaluación de proyectos es multidisciplinaria, ¿no es cierto? Imagínense, así rápidamente, un proyecto para poner una veterinaria. Y, o sea, está todo bien, pero yo, ¿cuál es la operación más común? Desconozco. Entonces, nuevamente, digo esto para que vean que no es algo unipersonal, ¿bien? Sino que es en un trabajo de equipo. Silvia, ¿querías decir algo? Disculpa. Y justamente lo que es importante también es identificar que cuando nosotros no podemos conocer las probabilidades, no las podemos calcular, para eso usamos análisis de sensibilidad. O sea, vamos a usar riesgo cuando podamos conocer las probabilidades, podemos conseguir a alguien que nos indique esto. Como decía Jorge, hay sectores que tienen muchísima información estadística, qué sé yo, la gente del agro tiene una información estadística de probabilidades de lluvia, probabilidades de rendimiento cuando aplican un producto y les llueve, y bueno, hay muchísimas probabilidades asociadas a los proyectos de ingeniería, también tienen muchísimas probabilidades asociadas. Si nosotros no podemos conseguir las probabilidades, no las conocemos, bueno, no usemos análisis de riesgo, usemos análisis de sensibilidad. Para eso están las dos opciones, digamos. Bien, y para finalizar con este tema, suponiendo nuevamente que estas variables se comportan de manera normal, a ver, le voy a compartir la pantalla por la duda que no me... Toda la pantalla por la duda que no me tome la fórmula, ¿no? Un segundito.
Pantalla. Bien. Yo lo que podría hacer, de nuevo, suponiendo que estos valores se comportan de manera normal, voy a funciones, bien, voy a estadísticas, bien, y pido distribución normal. Bien, tengo dos tipos de distribución. En este caso, como la media no es cero, no es una normal estándar, es una normal, valga la redundancia, o normal común, como le quieran llamar. Bien. ¿Puedo aceptar? Bien. Mi punto crítico de alguna manera, o el que todos esperamos, es que el BAN sea igual a cero, ¿no es cierto? Ese umbral, ¿bien? Entonces, bien, ¿cuál es la media? Por eso en X le pongo 0. ¿Cuál es el valor medio o valor esperado? Este que teníamos acá. ¿Cuál es la desviación estándar? Esta que habíamos calculado acá. Y acá me interesa calcular el acumulado, la probabilidad acumulada. Entonces, en este caso le pongo verdadero. ¿Bien? Y que me da la probabilidad de los valores que se ubican entre 0 y negativo. ¿Me explico? Es decir, la probabilidad de que el BAN sea negativo, dicho de otra manera. Estos escenarios simulados es del 1,75%. Por eso también se llama análisis de riesgo, ¿no es cierto? Ver cuál es esa posibilidad de que en un escenario que no me favorezca. ¿Bien? Entonces, según estos datos, nuevamente, es del 1,75%. ¿Quedó claro? Santiago, ¿dudas? Puedo hacer una Biblia con las dudas, pero escúchame, después pasas el Excel, ¿cierto? Totalmente. Porque Totalmente. esto hay que hacer la ingeniería inversa, me parece un poco para entender. Bien. El tema que nos queda por ver es el tema de un poquito más avanzado, ¿no es cierto? La simulación. Nuevamente, como les dije, estos son temas que queremos compartir para que ustedes se lleven de este curso, ¿bien? Básicamente, ¿qué es simular? Simular es representar o imitar una determinada situación, ¿no es cierto? ¿Están todos viendo la presentación? Porque yo la puse en presentación, no sé si la ven. Se ve bien. Bien, perfecto. Simular es representar o imitar una determinada situación. ¿Bien? Esto se utiliza mucho, no solamente en lo que es en riesgo, que es nuestro tema puntual, sino que se utiliza mucho en la logística, en la ingeniería. ¿Bien? ¿Cuáles son las principales ventajas que tiene la simulación? No necesitamos interrumpir las operaciones periódicas de la organización para realizar este análisis. Por ejemplo, ¿qué estamos simulando? Representando o imitando una situación. Por ejemplo, decimos, bueno, un proceso de evacuación. Entonces, de alguna manera, los procesos de evacuación de un edificio se pueden hacer de manera parcial, ¿no es cierto? Para no interrumpir todas las operaciones de la empresa, del edificio, ¿bien? Entonces, esa es una de las principales ventajas. Permite simular en tiempo acotado situaciones que se conocen cuándo van a ocurrir y cuál va a ser la longitud o la duración de esos sucesos, ¿bien? Nuevamente, pensemos en una simulación, no sé, de evacuación, ¿bien? No sabemos cuándo vamos a tener que evacuar un edificio, una aeronave, lo que sea, ¿no es cierto? Pero bueno, en un tiempo reducido, acotado y predefinido, bien, lo hacemos el lunes que viene, por ejemplo, bien, ya se pueden simular esa situación. Permite analizar distintos escenarios. Bien, ¿qué sucedería si en vez de suceder de que planteemos esto, pues supongamos que tal cosa, bien, los distintos escenarios? Y lógicamente esa simulación no genera grandes costos, lógicamente, en relación a qué? Al suceso al suceso en la vida real, como quien diría, ¿no es cierto? Concretamente, ¿bien? Porque si bien cuando, por ejemplo, uno simula dentro de una empresa, está utilizando recursos, puede estar demandando tiempo de personal, de alguna manera ese costo es mucho menor a lo que se debería incurrir si realmente sucede esta situación. ¿Bien? La principal desventaja que tiene la simulación es que, contrariamente a lo que uno quisiera o esperaría, no otorga una solución óptima. Como la simulación se basa principalmente en probabilidades, ¿bien? Entonces, lo que vamos a conseguir con la simulación,
cuál es la situación más probable. Pero esa situación más probable no es algo aislado, se analiza en función del contexto, ¿bien? De nuevo, pensemos en el tema de la evacuación, ¿bien? Bien, el 100% de los evacuados sano y salvo, pero se destruyó el mobiliario. ¿Bien? Ese fue el escenario más probable. ¿Bien? Entonces, lógicamente, ahí estamos todos de acuerdo que es lo mejor que podría haber sucedido, que de alguna manera eso lo podríamos relacionar como óptimo. ¿Bien? Ahora bien, si dentro de ese mobiliario hubiese documentación muy importante, y no sé si lo entendemos como óptimo eso. ¿Bien? Por eso analizamos, reitero, la situación más probable. ¿Bien? Pasos para simular. Primero hay que comprender el funcionamiento del sistema donde se quiere realizar la simulación, ¿no es cierto? Es decir, bueno, ¿qué es lo que queremos simular? ¿Cómo es? En este caso, nosotros vamos a hacer simulaciones sobre el van, ¿bien? Entonces, lógicamente, tenemos que saber qué es el van, cómo se construye, etcétera, etcétera. Identificar el problema o situación a simular, ¿no es cierto? Bien, ¿qué es lo que queremos simular nosotros en este caso? Bueno, puede ser de qué pasa si en algún momento el van me puede dar negativo o no. Bien. Construir o elegir el modelo. El modelo es esa representación de la realidad. Existen muchos tipos de modelos. También está lo que se denomina el benchmarking de modelos. De alguna manera, esto es ver qué hace el vecino, es decir, ver qué hace aquellos que ya lo probaron y les fue relativamente bien. ¿Bien? Un modelo puede ser a partir de una teoría, de un marco normativo, de un manual de procedimientos, de protocolos de procedimientos formal o informal, ¿bien? De usos y costumbres. Y agrego esto de uso y costumbre, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si analizamos un proceso de líneas de espera, y los usos y costumbres nos dicen que cuando yo llego a un lugar y tengo que hacer cola, me tengo que ubicar último, ¿me explico? Pero no hay nada estipulado en ninguna ley que me tenga que ubicar último, ¿no es cierto? Bien, eso es para ejemplo de usos y costumbres. Bien, una vez que tengo el modelo, ¿qué hago? Planteo los supuestos necesarios. Bien, el modelo nos va a permitir de alguna manera acotar nuestro análisis, ¿bien? ¿Por qué? Porque puede haber variables que se aparten, de determinadas realidades. ¿Bien? Selección y preparación de los datos o de los inputs de la simulación. En este caso, bueno, ¿qué variables estoy simulando? ¿Qué comportamiento pueden llegar a tener? También va a ser necesario el comportamiento estadístico, ¿bien? Bueno, como dijimos recién, variables que son continuas o son variables discretas. Si son variables discretas, posiblemente tengan un comportamiento Poisson, ¿bien? Y bueno, acá involucra mucho el tema estadístico, ¿no es cierto? Selección del lenguaje. Si bien este punto está relacionado más que todo a la ingeniería en sistemas, ¿no es cierto? Aquellos que saben programar, ¿bien? También es importante, lo traigo a colación porque en la simulación también es importante que todos comprendan qué están haciendo, ¿bien? Es decir, nuevamente, si caemos a este caso, a esta situación de la evacuación, para los bomberos la evacuación significará algo, para defensa civil puede significar otra cosa, no muy distante, pero puede significar otra cosa. Para la persona que tiene que simular puede significar otra cosa, ¿me explico? Por eso es selección del lenguaje, es decir, de qué manera hacemos una puesta en común de los distintos significados, ¿bien? Corrida de datos, la simulación en sí misma y, lógicamente, la interpretación de los resultados, ¿bien? Ejemplos de simulación que le queremos compartir, bueno, por ejemplo, la instalación de una aeroplanta, ¿bien? ¿Cuál es su objetivo? Si tiene un beneficio económico, por ejemplo, un beneficio turístico, ¿bien? O para, de alguna manera, ampliar el mercado, puede ser, tranquilamente. El otro ejemplo que les nombré recién, una estación de peaje, ¿bien? En estaciones de peaje, en determinadas situaciones puede ser que se cobre una tarifa plana y, bueno, se podría estar analizando de si conviene o no instalar una báscula, ¿me explico? Para poder cobrar de acuerdo al peso, ¿bien? Bien, y nosotros nos vamos a concentrar en lo que es el riesgo a través de la simulación de Monte Carlo. Se denomina Monte Carlo, si bien este tipo de análisis se empezó a utilizar por cuestiones bélicas, digamos,
pero bueno, se lo relaciona con Monte Carlo porque obviamente está relacionado con el casino, ¿bien? Y lógicamente con los juegos de azar. Bien, habiendo visto esto, ahora sí vamos a un ejemplo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de simulación de Monte Carlo, la técnica utilizada se llama transformada a la inversa. Nosotros sabemos que una variable, o tratamos de entender cuál es el comportamiento estadístico de una variable. Entonces nosotros sabemos que a determinado valor de la variable tiene una determinada probabilidad de ocurrencia, ya sea frecuencia relativa, es decir, en relación a un total, o frecuencia acumulada, es decir, como vimos recién con el caso, vuelvo a la filmina, perdón, a la solapa, teníamos un 1,75% acumulado de que el van sea desde negativo a 0. ¿Me explico? Esa es la probabilidad acumulada, es decir, valga la redundancia, lo que va sumando los distintos escenarios hasta llegar a un determinado valor. ¿Bien? Entonces, el método de la transformada a la inversa lo que hace es al revés. Nos da un valor que simula esa probabilidad acumulada. Sabemos que, como dijimos anteriormente, que los eventos lógicamente tienen que ser colectivamente exhaustivos, es decir, abarcar todas las posibilidades. Entonces, las posibilidades van con una probabilidad acumulada de 0 hasta una probabilidad acumulada de 1. Entonces, lo que hace este método es simular distintos valores entre 0 y 1 y, lógicamente, a partir de esos valores simulados y la función de distribución de la variable concreta que estamos analizando, nos da un valor de esa variable X. ¿Me explico? El proceso es al revés. Nuevamente, yo recién dije bien, si la variable es 0, el van es 0, ¿cuál es la probabilidad acumulada? En este caso, el método de transformada a la inversa sería al revés. Si la probabilidad acumulada es del 1,75%, ¿qué valor le correspondería a X? Entonces, ese valor nos daría que le corresponde el 0. ¿Estamos? ¿Quedó claro cómo funciona el proceso de transformar a la inversa? Esto simplemente se lo estoy compartiendo, no tienen por qué saberlo para la materia, pero para que sepan cómo funciona este método. ¿Bien? Bien, volviendo a nuestro caso, por suerte tenemos las herramientas que nos da Excel, que nos brinda Excel. ¿Bien? Entonces supuse que teníamos un proyecto cuyo van esperado es de 150.000 y tiene una desviación estándar de 90.000. Como les dije, para simular tenemos que conocer la función de distribución de estos valores. Bien, vamos a suponer que se comporta normal, con media, entonces en este caso 150.000 y con desviación estándar 90.000. Entonces, en ese caso, ¿qué podemos hacer? Nos vamos a datos y analizamos, pedimos acá análisis de datos. ¿Bien? Quien no lo tenga esto, quien no lo vea en su Excel, tiene que venir a archivos, brevemente se lo digo, aprovechando que queda grabado. Vamos a opciones y pedimos complementos. Dentro de complementos, acá abajo dice complementos de Excel, pedimos ir y nos aparece este cuadro. Seleccionamos herramientas para análisis. En este caso yo también tengo seleccionado Solver porque, bueno, a veces utilizo Solver para otras cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí, habilitando esta celda, me va a aparecer esta opción de acá arriba. Bien. Habiendo dicho esto, pido análisis de datos. Se despliega este cuadro que están viendo y ahí automáticamente por defecto aparece generación de números aleatorios. ¿Bien? Pido aceptar. Me dice números de variables. En este caso, la variable que estoy analizando es una sola, es el van. Por eso voy a pedir 1. Si estuviese analizando muchos van, ¿cierto? Por ejemplo, 2 proyectos con distintos van, pero que tienen el mismo comportamiento, ahí pediría 2 variables. Pero en este caso es un proyecto, una van, pide una sola variable. Cantidad de números aleatorios. Acá puedo simular la cantidad, no sé qué límite tiene Excel, pero tranquilamente podría poner 1000, ¿no es cierto? Pero voy a poner algo un poquito más moderado para más
digamos, de su interpretación. Voy a poner que me genere 100 valores del BAN. ¿Bien? ¿Qué distribución tiene? Normal, como dijimos. ¿Cuál es la media? 150.000. ¿Cuál es la desviación estándar? 90.000. Bien. ¿Dónde los voy a ubicar esos valores? Bien, yo puedo elegir en una nueva hoja. En este caso le voy a dar el rango de salida, aprovechando para que todos vean, hasta 100. ¿Listo? Ahí le puse hasta 100, aprieto aceptar y Excel aleatoriamente me generó valores de BAN que tienen este comportamiento. Dijimos, comportamiento normal, con media o valor esperado 150.000 y una desviación estándar de 90.000. Para el caso este, que es análisis de riesgo, una vez que tengo generado estos valores, lo segundo que tengo que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Entonces, en este caso, tengo los BAN, los selecciono y que le pido que me los ordene de menor a mayor. Listo, ya me los ordeno. Bien. Entonces, fíjense, dijimos que generé 100 valores y vemos acá automáticamente de menor a mayor 3 que son negativos. Por lo tanto, 3 en 100 significa que hay un 3%, según la simulación que acabamos de hacer, ¿bien?, que el BAN sea negativo. Entonces, esto no es una cuestión menor. ¿Por qué? Porque en finanzas se utiliza este indicador, el VER, o también llamado VAR, que es valor en riesgo, en castellano esta sigla, y este en inglés, ¿no es cierto? Pero es lo mismo, valor en riesgo, es decir, bajo determinado nivel de significación. Quien hizo un curso de estadística, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos un nivel de confianza. Nivel de significación es el complemento de ese intervalo de confianza. Es decir, si un intervalo de confianza es el 95%, el nivel de significación es el 5%. ¿Para qué? Para complementar el 1 que abarca todas las posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, tenemos un intervalo de confianza del 97% de que el BAN es positivo. ¿Bien? Es decir, que en ese intervalo del 97%, el peor BAN que podemos tener es de 4.758. ¿Bien? Lógicamente, queda el 3% para valores negativos. ¿Quedó clara la interpretación? ¿Algo que necesitan que volvamos a repetir? Lógicamente lo estamos haciendo con la ayuda de Excel para que sea un proceso de alguna manera aleatorio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cada vez... Perdón, Sí, una pregunta. Esto complementa el anterior, ¿no? Es totalmente. como que es un poquito más respecto al anterior. Exactamente. Más. Vos estás simulando escenarios. Y fíjate, Santiago, que yo dije, hice 100, ¿no es cierto? Vos podés simular 1000, ¿bien? Y como dijimos, ¿te acordás de la Filmina? Vos podés simular distintos escenarios. Por ejemplo, ahora terminas esta conferencia y simulas 100 valores. Y mañana decís, ¿y qué pasaría si? Y simulás. ¿Me explico? Eso es lo que te perdés. Yo hice lo mismo, estaba, o sea, atrás tuyo haciendo lo mismo y también me da 3 negativos. O sea, con otros valores, ¿no? Pero digo, no importa la cantidad de veces que lo haga, siempre me debería dar 3 negativos, o más o menos, digo, voy a estar por ahí. No necesariamente. Recordá que por esto de teorema central del límite, ¿no es cierto? Y la cantidad de muestras que uno toma, ¿viste? Bueno, eso. En este caso tomé 100, ¿no es cierto? Si lo tomas con 1000, a lo mejor te da otro valor. Ya sé, digo, tomando 150.000 y 90 de desviación, debería estar más o menos siempre en el mismo rango de negativos. Silvia, ¿querías agregar algo? Te vi ahí que... No se te escucha, tenés el micrófono. Ahí está. No, era eso del teorema central del límite, justamente.
Bien. Y por último, quien quisiera de alguna manera expresarlo en algún tipo de histograma, bueno, acá para hacer un histograma en Excel, para terminar la presentación y no robarle más tiempo a Silvia, Excel nos va a pedir el rango de clases, es decir, qué valores va a poner en el rótulo para saber dentro de qué límite está cada variable. Como nosotros, por lo que venimos trabajando en este encuentro, no nos interesan los van negativos, ¿bien? Ojo, puede haber empresas o activos que toleren ciertos valores negativos hasta tal valor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, simplemente acá no nos interesan los valores negativos. Los rangos de clases los voy a poner entre 0 y puedo ya, al haberlo ordenado de menor a mayor, me fijo cuál es el mayor valor. 398.000. Entonces yo podría decir, bueno, el rango de clases ya van a ver para qué significa el rango de clases, entre 0 y 100.000. ¿Bien? Primero, vamos a ir sumando de 100.000 en 100.000. ¿Bien? Listo. Entonces, nuevamente teniendo esto, rango de clases, voy a datos, voy a análisis de datos y ahora pido histograma. Está arriba generación de números aleatorios. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el rango de entrada? Todos estos valores que hemos simulado. Eso es los valores que van a tener que estar expresados en el histograma. ¿Cuál es el rango de clases? Para que Excel sepa de alguna manera cómo dividirlos, ¿no es cierto? ¿En qué intervalos? Por eso puse estos valores. Bien, en una nueva hoja ya lo vamos a ver. Pareto, histograma ordenado, bueno, porcentaje acumulado, esto es muy interesante, y crear el gráfico. Bien. Obviamente que después ustedes pueden perfeccionar este gráfico, pero simplemente a título de mostrarle. Bien. Entonces nos da esto que están viendo ahora. Bien. ¿Esto qué significa? Valores que se ubican de izquierda a derecha, es decir, menores a 0, hay 3. Lógicamente, ya lo estuvimos, viendo en la simulación. Sabíamos que eran estos, ¿no es cierto? Bien. Hay 3. Valores que se ubican hasta 100.000, es decir, entre 0 y 100.000, son 30. 44 que se ubican entre 100.000 y 200.000, y así sucesivamente. ¿Bien? Y por último, también acá está ordenado de mayor a menor, según la probabilidad de ocurrencia, ¿bien? Y podemos ver los acumulados, ¿bien? Supongamos, ¿qué significa este 92%? ¿Bien? Este 92%, ¿bien? Significa que van a ser valores que se van a ubicar entre 0 y 100.000, porque fíjese, estaba este rango, ¿no es cierto?, que se ubican los valores entre 0 y 100.000, entre 0 y 100.000, hasta 200.000 y hasta 300.000. Quiere decir que con un 92%, con un 92% de probabilidad, o el 92% de los casos simulados, como lo quiera interpretar, los valores se ubican entre 0 y 300.000 de van. El otro 8% se distribuye un 5%, ¿no es cierto?, que lógicamente me da un acumulado de 97%, que eran los valores positivos, un 5% en valores mayores a 300.000, y lógicamente el 3% restante eran los valores menores a 0. ¿Me explico? Pero esa es la interpretación de que yo le puedo dar a estos porcentajes acumulados. Si tomara estos, fíjense, como tengo el 200.000 ahí, bueno, digo que el 74% de los casos simulados se ubican entre 0 y 200.000. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el 44% se llevan los casos ubicados entre 100.000 y 200.000, y el 30% se llevan los casos ubicados entre 0 y 100.000. Entonces, el 4%, ¿bien?, de los casos simulados representan valores entre 0 y 200.000. Sí, ahí escucho un micrófono. ¿Alguien tiene una duda? ¿Adrián? Hola, Adrián. Bien. ¿Alguna duda de esto que está bien, gracias. Aaron, por favor. ¿Alguna duda de esto que hemos compartido?
Si no hay más dudas, ahora sí, los dejo con Silvia. Bueno, la verdad que súper bien la explicación, Jorge. Es cierto que son muchas cosas y son temas que por ahí no están acostumbrados a ver, pero la verdad que, digamos, por un lado, rescatar las bondades del Excel que nos permite hacer todo esto, que nos permite hacer estos cálculos sin necesidad de disponer de un software específico. Igualmente, si ustedes, sobre todo a veces los que trabajan en entidad financiera, justamente el sábado estuve dando clases al grupo que hace el MBA presencial y no me acuerdo si eran dos, no, había un gerente de banco, seguro, un chico que es gerente de un banco. Y bueno, las entidades financieras tienen software de análisis de riesgo, generalmente usan Crystal Ball o por ahí usan SimularSoft o el Risk Simulator. Hay varios software que hacen análisis de riesgo. Incluso si ustedes quisieran, por ejemplo, para hacer su trabajo de tesis, hay varios trabajos de tesis que se pueden hacer con esta modalidad de proyectos de inversión, digamos, que siguiendo un poco el análisis de la materia, como han ido viendo todas las viabilidades, perfectamente pueden hacer una tesis con esto. Y bueno, para la tesis, por ejemplo, se podría usar incluso algunas de las versiones free que tienen esos software y que ayudan un montón a cómo hacer esta presentación de la parte del análisis de riesgo, sobre todo usando simulación de Monte Carlo. Así que bueno, muchísimas gracias, Jorge. Yo solamente... Silvia, disculpa, si me permites un comentario Sí. final en función de lo que dijiste. Es importante que se interprete, porque por ahí es común que cuando uno ve esto por primera vez cree que esto es lo que nos va a salvar del universo, ¿no es cierto? Son herramientas que ¿qué estamos haciendo nosotros como profesionales? Brindando información para la toma de decisiones. Con estas herramientas lo que nos permite es poner sobre la mesa más información o para aclarar un poquito más el panorama. ¿Me explico? No es que con esto nos vamos a salvar, me explico, como quien diría, sino que llevamos más información a la mesa de discusión. Sí, la verdad que es así. Y bueno, la discusión es como bien amplia y es súper interesante ponerla en funcionamiento, digamos, es decir, con la práctica es donde uno va generando muchas más cosas de esta característica, digamos, poniéndolo en práctica, poniéndolo en funcionamiento, eso la verdad que es lo más rico de todo esto. Yo simplemente les quería mostrar, no sé si puedo compartir de presentación. Ah, sí, disculpa, Silvia, ya te... Simplemente quería hacer referencia a la última parte de la materia, que tiene que ver con la dirección de los proyectos. La última parte está pensada para la parte de la gestión, que es uno de los elementos que tienen ustedes en el PMBOK. El Project Management Institute, el PMI, es un organismo público. A ver si puedo compartir. A ver ahí. Y ahí se está presentando algo. Ahí se ve. ¿Estamos? Bueno. No sé por qué no sé el modo presentación. Estoy viendo que no, sí, yo estaba corroborando, pero no se ve el modo presentación. Bueno, no importa, vamos a cerrar esto acá. A ver si lo chicamos ahí un poquito. Ahí está, ahí se agrega. Bueno, el PMI es el Project Management Institute. Este es un organismo privado, pero que empezó de alguna manera a sistematizar toda la información relacionada a metodologías de trabajo para gestionar proyectos, ¿sí? Entonces, en esto de cómo gestionar proyectos y ser organizados en que el proyecto empiece a funcionar adecuadamente, el Project Management Institute creó este mecanismo de trabajo que lo coronó de alguna manera con una certificación. Es decir, ustedes pueden certificarse como PM, como Project Manager, y esto quiere decir que estarían como habilitados para
de alguna manera gestionar proyectos y organizar el trabajo de manera óptima, ¿no? Entonces, la idea de esta última parte de la materia era contarles que esto existe y lo pueden ustedes consultar en el PMI. El hecho de cursar una maestría, un MBA de las características de este que ustedes están haciendo hoy, los deja muy cerquita de la posibilidad de hacer un examen y certificar para PMI. Es decir, los conceptos los van a conocer todos a lo largo de un montón de materias que tienen en el MBA. Entonces, luego para certificar PMI se tienen que inscribir y rendir un examen. Quizás por ahí les convenga como revisar un poco de qué va el examen, simplemente como para entender la metodología del examen. Y ya con lo que ven en el MBA, la verdad que les alcanza muchísimo para poder hacer una certificación. Así que me parecía que eso era interesante contárselos, digamos, para los que quieren seguir un poquito más allá el tema de la gestión de los proyectos, poder hacer certificación de PM en el instituto. Bueno, esta cuestión de la gestión involucra un montón de elementos, digamos. El proceso en sí es un proceso integrado de muchos elementos que forman parte de la ejecución del proyecto, de cuando el proyecto empieza a ejecutarse. Una cosa que es interesante identificar acá es que cuando nosotros pensamos en los proyectos, en los módulos anteriores, y hasta lo que contaba hoy Jorge, en el sentido de que nosotros pensamos que el proyecto lo construimos o no sé, hacemos las inversiones y después lo ponemos en marcha, es decir, empieza a pasar el año 1, el año 2, el año 3 o los meses. Nosotros consideramos, hasta los módulos anteriores, digamos, consideramos que el proyecto tenía todo ese alcance, es decir, construíamos o invertíamos, lo hacemos que funcione y a lo largo del tiempo hacemos el cálculo de la rentabilidad. En el caso de PMI y cómo trabaja los conceptos de gestión, esto está trabajado específicamente para el momento de la inversión en el proyecto. Es decir, es ese primer nudo que nosotros en el flujo de fondos le llamamos el momento cero, donde se están haciendo todas las acciones para que quede listo este proyecto para poder inaugurarlo y empezarlo a trabajar. Entonces, esa parte del proyecto es lo que PMI llama proyecto específicamente, es decir, la parte inicial, la parte de las inversiones, ¿sí? Lo que hablábamos con este gerente de sucursal, le decíamos, si a vos te encargaran poner una nueva sucursal de un banco, entonces a vos te pondrían como encargado de ejecutar la obra y poner en marcha esa nueva sucursal, todo ese proceso de decir, no sé, desde conseguir qué local comercial podría ser útil para poner la sucursal, identificar qué tipo de inversiones tendrías que hacer ahí, seleccionar el personal que tenés que va a formar parte de esa sucursal, identificar todas las instalaciones que hacen falta, identificar el software que necesitas comprar, el equipamiento, y dejarlo listo no sé, con los pintores, con la gente que hace las instalaciones eléctricas, con los que hacen las instalaciones de los aire acondicionados, o sea, todo lo que haga falta para que esa sucursal esté lista, operativa y la podamos inaugurar. Todo eso es un poco lo que enseña o acompaña a hacer este modelo del PMI, que está volcado en el libro que es el PMBOK, que es en la bibliografía del último módulo, lo tienen perfectamente citado, y lo que muestra de alguna manera son que cada uno de estos aspectos hay que tenerlos en cuenta, es decir, identificar cuál es el alcance del proyecto, es decir, vamos a hacer una sucursal más grande, una sucursal chica, a vos te encargan hacer absolutamente todo lo que significa esa sucursal, o solamente vos vas a hacer, no sé, en la parte de identificar no sé, la cuestión de las personas y cómo va a ser el software operativo y nada más, y a otra persona le encarga la parte de obra e infraestructura. Entonces, bueno, ¿cuál es el alcance de eso? ¿Cuáles son los recursos que vas a necesitar
cómo hacer la comunicación a lo largo del desarrollo del proyecto para que nada falle, para que todo funcione. Si hay que hacer algunos contratos, si hay que redactar algunos contratos, tenerlos como bien claros, identificar concretamente a qué vamos a llamar calidad del trabajo, es decir, cómo vamos a identificar los procesos de calidad, por supuesto armar un cronograma, por supuesto tener claro los costos y también identificar los riesgos. Todo esto en base a un equipo de personas que son las personas relacionadas con el proyecto para tenerlo en cuenta, que son los stakeholders. A mí siempre me gusta rescatar esta palabra, que es una palabra que por ahí no tiene así como una traducción en español, como interesados. A veces la palabra interesado no es muy... Pero bueno, involucrados, afectados, qué sé yo, no hay una palabra que realmente que traduzca lo que quiere decir stakeholder. Porque stakeholders son todos los individuos, todas las organizaciones incluso que de alguna manera se ven afectados por el proyecto, bien o mal, porque a veces puede ser una muy buena recepción del proyecto y a veces puede ser que no. Entonces, aquí están desde los equipos técnicos, los clientes, los proveedores, los beneficiarios del proyecto, quienes van a hacer la inversión, por supuesto toda la comunidad, el gobierno, bueno, todos los que forman parte de esto. Siempre la idea es tener claro que hay que identificarlos, hay que ver cuál es el grado de influencia que pueden tener ellos sobre el proyecto y cuáles son sus expectativas frente a esto, que pueden estar demandando. Finalmente, siempre todas las cuestiones de la gestión van a estar relacionadas a una triple restricción que de alguna manera tiene que estar como bien equilibrada para que el proyecto tenga calidad, que tiene que ver con el tiempo en el cual yo voy a desarrollar el proyecto, con qué costo lo vamos a desarrollar y a su vez identificando claramente el alcance, digamos, teniendo en cuenta cuál es el alcance. Entonces, estos tres elementos siempre parecieran que si yo quisiera que el alcance sea muy amplio, bueno, voy a necesitar mucho más tiempo, voy a necesitar mucho más costo, o si yo lo quiero hacer en un corto plazo, probablemente tenga más costo y probablemente tenga que sacrificar alcance. Entonces, bueno, tratar de encontrar ese equilibrio justamente es una de las cosas que el PMBOK promueve de manera tal de que se optimice todo el proceso. El proceso, así como ciclo de vida, digamos, diferente a lo que era el ciclo de vida que habíamos visto en los módulos anteriores, en este caso el ciclo de vida, insisto, va desde que el proyecto inicia hasta que empieza la verdadera ejecución, digamos, empezará el funcionamiento de esto, ¿está? Entonces, lo separa como en 4 etapas, digamos, que es el proceso de inicio, donde acá en el gráfico, digamos, lo que nos está mostrando es la cantidad de gente involucrada o los costos, digamos, que vamos teniendo en cada etapa, y en el eje horizontal está el tiempo. Entonces, al principio está esta cuestión de iniciar el proyecto, que en definitiva me conforma un elemento que es el acta de constitución del proyecto. Fíjense ustedes que el trabajo práctico que tienen que hacer en la última parte justamente pide esto, el acta de constitución del proyecto. Después viene lo que es la organización y la preparación, que se hace como un plan de dirección. Después viene la etapa de ejecución, es decir, qué sé yo, que vengan los albañiles, que vengan los pintores, que venga el proveedor de las computadoras, que venga el que me instale el software, que venga el que me instala las cuestiones eléctricas, esos humanos que estoy necesitando, que se hagan, no sé, las pruebas correspondientes, y después vienen esto que se llama los entregables aceptados y el cierre con el documento, digamos, del proyecto ya listo, completo para poder inaugurarlo, para poderlo ponerlo en funcionamiento. Este proceso de niveles típicos de costo y de etapas es lo que PMBOK propone para poder ir trabajando prolijo en cada etapa. Simplemente, y no quería hacerlo largo esto, simplemente contarles el tema de la fase de inicio, que me parece que es la que más importante va a ser para este momento, porque después todo el resto de las fases, insisto, ustedes las ven en distintas
materias de la maestría, van a ver a lo largo de cada una de las materias distintas cosas que tienen que ver con la gestión o la dirección de un proyecto. Yo creo que hacer un MBA justamente es capacitarse para estas cosas, para ámbitos directivos, para ámbitos de toma de decisiones. Entonces ustedes van a tener mucho a lo largo del MBA. Por eso me quería yo centrar solamente en esta primera fase, que es la fase inicial, porque esa es un poco la que dispara todo después el resto de los procesos. Y en esa fase inicial la idea es que se puedan definir claramente los objetivos, se puedan identificar esto de los stakeholders y sobre todo las expectativas de los stakeholders, qué es lo que espera cada uno de lo que va a ser este proyecto. También, por supuesto, identificar esta triple restricción, decir, bueno, a ver cuál es el alcance, qué tiempo está previsto y cuáles son los costos que están previstos. Identificar esto del equipo que va a estar trabajando, un director de proyecto y quienes más van a colaborar con esta parte del proyecto. Por supuesto, identificar cuál sería el criterio de calidad y lo que podría considerarse alguna desviación significativa, es decir, un más menos cuánto sería la tolerancia para este proyecto. Entonces, la idea es escribir esto del acta constitutiva del proyecto, donde vamos poniendo todas estas como necesidades del proyecto y de alguna manera describiendo, digamos, el producto, el servicio que vamos a desarrollar y qué es lo que yo espero, ¿no es cierto?, como resultado. Entonces, recomendación para el último trabajo práctico que ustedes tienen que hacer es revisar esta cuestión de la fase inicial y del acta de constitución, de manera tal que, digamos, es libre, se sientan libres de escribir cómo sería para ustedes este inicio de proyecto, identificando todos estos elementos que están acá. Y de esa forma me parece que les va a ser útil para armar esa última parte del trabajo práctico. Así que bueno, yo no les quería demorar mucho más. La verdad que la idea de hoy era hacer una reunión así ágil y que, bueno, se saquen las dudas, sobre todo siendo la última reunión que corresponde a esta materia o a estos módulos, digamos, como para que se saquen las últimas dudas. Y si no, bueno, si no hay ninguna duda, muchísimas gracias a todos. Y también, bueno, tienen nuestros correos electrónicos, así que nos pueden ser contactando por ahí. ¿Me parece que quedó algo más, Jorge? A ver, yo no te escucho, Ahí se pero me no sé. habilitó. Sí. Ahí está. No, si alguno tiene una duda, algo que quiera compartir, bienvenido. Aprovechemos este espacio que, bueno, nos podemos reunir. Sí, ya con esto estamos. La verdad que la idea de hoy era hacer una reunión bien ágil, pero con puntos así como bien específicos. Sensibilidad a riesgo, que era un punto que no alcanzaba a ver la vez anterior, y contarles sobre PMI, para que ustedes en esta cuestión del Project Management Institute y de poder certificar como PM, que es una opción bien interesante para los que hacen MBA. Bueno, Seguimos en contacto entonces a través de los mensajes. Sí, mañana a primera hora le envío el Excel a Luciana, así se los comparte, se lo tienen, y bueno, cualquier duda obviamente que tengan a disposición. Perfecto. Ahí está escribiendo Juan Manuel, está Carla también escribiendo. Sí. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Un Gracias, abrazo a Juan todos. Manuel. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto y a disposición. Bueno, un abrazo, que anden muy bien a todos. Adiós, chao, chao. Adiós, Gracias, buenas hasta tardes. luego. Chao, chao. Chao, chao.